la falta de recursos para poder seguir pues, viviendo a diario, para comprar lo necesario. ¿Cómo escribir a alguien pobre? Pues sería con ropa muy sucia, rasgada, con una mala higiene en general. Para mí la pobreza es cuando hay gente que no tiene los recursos económicos para poder sostener su vida de una manera íntegra. No pueden alcanzar los servicios básicos como es la salud, la alimentación, un lugar donde vivir. Incluso pues es cuando la gente no tiene cómo mantener a su descendencia, que se vuelve un ciclo vicioso en donde pues cada vez más se va incrementando este problema. Generalmente ves gente que no vive de manera nada digna, que techos de lámina, donde a veces no hay ni paredes, que son de jabancitos, así. Y pues que batallan día a día para saber qué comer. Incluso los padres no saben qué van a comer ellos y a veces no incluso qué van a comer sus hijos. Es la falta de recursos para tener una vida estable, o sea, es la falta de necesidades básicas. Tienen muchos problemas que a lo mejor nosotros no, o sea, que cosas que nosotros tomamos por hecho son problemas muy grandes para ellos, pero también creo que pues cada quien tiene sus problemas y sabe lidiar con ellos de diferente manera, entonces no creo que sean más infelices, simplemente creo que tienen pues algunos problemas que pues a lo mejor no deberían de tener por diferentes circunstancias. La pobreza creo que no debería existir, creo que todos podríamos ser felices y creo que ya, o sea, hay muchas necesidades en el mundo que no, no deberían de convertirse en necesidades. Y podría ser de que, pues, si no tienes celular o no tienes carro, ya te consideras pobre. O, por ejemplo, los celulares ya se están convirtiendo como más necesidad, pero antes no lo eran y creo que no deberían de serlo. O sea, a ellos les gustaría tener las necesidades que una persona común podría tener, pero tampoco son menos infelices. Yo creo que se esfuerzan día a día a conseguir lo que a ellos les gustaría tener o lo que necesitan tener. No tienen lo suficiente para cubrir las necesidades básicas y creo que pues deberíamos como que ayudar para que eso no siga ocurriendo. Es cuando una persona no tiene los recursos ni para adquirir los bienes básicos para sobrevivir, ¿no? Como te digo, hay diferentes tipos de pobreza, inclusive dentro de ese tipo de pobreza económica. Siempre he pensado y me acuerdo mucho de este término en que vimos en clase, que es pobreza extrema, que es cuando alguien que al momento de recibir un ingreso lo tiene que gastar todo para poder, de cierta forma, cubrir los gastos que ya tenía y ese ingreso no se puede redituar en algo que lo ayude a construir o mínimo recuperarse de ese estado de pobreza. La pobreza tiene varios niveles. La pobreza puede ser patrimonial, donde no se tiene nada. La pobreza extrema, patrimonial, donde no se tiene casa propia, donde no se tiene el nivel de vida que tiene el promedio de la población. Y hay una que se llama la pobreza extrema, que es los que no tienen ni para comer el día de hoy. Pero hay una que es una pobreza muy triste, que es la pobreza percibida. Es decir, no es lo pobre que soy yo, sino la riqueza que está a un lado mío. Entonces, aquí en San Pedro, por ejemplo, lo que hay es pobreza percibida. Cuando visitamos a la comunidad y compartimos con las señoras, esas señoras comen todos los días, están a gusto de comer. Comen, a lo mejor tienen seguro social o tienen algún tipo de pensión alimenticia, están protegidas en sus necesidades básicas, pero tienen toda su vida barda con el municipio, con las personas que viven en el municipio más rico de América Latina. Entonces la pobreza tiene muchas vertientes y muchos enfoques. Cuando decimos los pobres es como una sombrilla gigante, la sombrilla de Mary Poppins, porque en los pobres caben mucho tipo, yo creo que cabemos todos, fíjate, porque
los pobres de espíritu y los pobres de materiales y los pobres de caridad y los pobres de amor y los pobres. ¿Qué es la pobreza entonces? La pobreza como bienes materiales es muy fácil detectarla. Es cuestión de registros socioeconómicos que lleva registro el INEGI, y el INEGI te dice que el tanto porcentaje de la población está en extrema pobreza. Es decir, antes hablaban de $1 para el día, ahora se habla de $2 para el día. Para satisfacer las necesidades básicas no les alcanza. Es gente que se muere de hambre. No de hambre porque no comió porque no comió hoy, porque no comió tantito más, tantito menos. Es gente que cuando le llega una enfermedad no tiene las defensas suficientes para enfrentarla. No tienen acceso a los sistemas de salud. Están muy limitados sus accesos a la educación. Hay otros pobres que son los que tienen su casa, tienen a veces hasta carro, pero te digo, son los que llevan la peor parte en cuanto al desarrollo de los empleos, de los trabajos remunerados. Las cifras de niveles de pobreza prácticamente no han tenido variación desde hace 3 o 4 sexenios. No así la cifra de pobreza extrema. La cifra de pobreza extrema sí ha disminuido sexenio tras sexenio, y esto es básicamente debido a un programa muy exitoso que ha tenido el gobierno mexicano, y que el gobierno ha tenido el acierto de mantenerlo o renovarlo, que se llama el Progresa, ¿sí? O el Oportunidades, cambió de nombre y ahora se llama Prospera, ¿sí? Es un programa directamente enfocado en la pobreza alimentaria, pobreza extrema, a través de estímulos que van dirigidos a las mujeres, siempre y cuando lleven a sus hijos a la escuela y los lleven al hospital y pasen revisiones médicas, ¿no? Pero la realidad es que la pobreza, como se mide en México, los distintos elementos de los que puedes carecer para estar clasificado dentro del umbral de pobreza, la realidad es que no ha disminuido, y esto algunos argumentan principalmente ha sido debido a un modelo económico que excluye a la mitad de la población. La percepción que tienen los regiomontanos en general de la pobreza es una que sí, definitivamente hay estereotipos independientemente del nivel socioeconómico al que pertenezcan. Hicimos unas encuestas aquí en Monterrey que eran más de opinión, de imaginarios, etcétera, y lo que salió a flote es que sí están muy relacionados, primero que nada, con un fenotipo mexicano, digamos, con racismo, porque así se los imaginan de color oscuro, etcétera, ¿no? Y muchas veces se justificaban diciendo, pues, que tienen trabajos, por ejemplo, en la calle, como albañiles, que tendrían que estarse, exponiendo mucho al sol, etcétera. Pero sí está ampliamente relacionada con una imagen de raza. Nos dimos cuenta que en realidad hay mucha ignorancia respecto a qué es pobreza en México, y que es comprensible porque hay muchas versiones de cómo se interpreta la pobreza a nivel internacional, ni siquiera en México. Hay unos que interpretan la pobreza con una serie de factores, por ejemplo, educación, por ejemplo, empleo, formal o informal, etcétera, la cantidad de salario que reciben al mes, etcétera. Mientras que hay otros que son más estandarizados y que indican cuánto gana por familia al mes. Entonces, con base en esto se podría identificar si la familia puede subsistir bajo qué calidad de vida. Entonces, en general vimos que los jóvenes, cuando contestaban estas preguntas, decían, bueno, es que a lo mejor pobreza son los que ganan menos de 20,000, mientras que otros que decían, bueno, menos de 5,000, etcétera, ¿no? La mayoría quedaban más o menos de acuerdo con que la pobreza se delimita de 5,000 para abajo mensuales por familia.